Buenos días, soy Víctor Navarro, soy médico de psiquiatría del Hospital Clínico de Barcelona. El objetivo de este vídeo va a ser explicar qué es el trastorno obsesivo de la personalidad o trastorno de la personalidad tipo obsesivo. En alguna ocasión también podemos encontrarlo como trastorno de personalidad tipo anancástico. Tal y como hice en el vídeo sobre trastorno obsesivo compulsivo, una primera cosa a destacar es que trastorno obsesivo de la personalidad y trastorno obsesivo compulsivo no tienen absolutamente nada que ver. Una persona puede tener un trastorno obsesivo compulsivo y tener o no tener una personalidad de tipo obsesivo. Y al revés, una personalidad puede tener un trastorno de personalidad tipo obsesivo o trastorno de la personalidad tipo anancástico y tener o no tener un trastorno obsesivo compulsivo. Quizá podríamos decir que es un poco más fácil llegar a tener un trastorno obsesivo compulsivo si una persona tiene una personalidad obsesiva, pero para nada podemos decir que esta asociación sea demasiado clara. Otro aspecto a recordar en primer lugar es que cuando hablamos de personalidad nos estamos refiriendo en psiquiatría, en psicología, frente a un hecho que nos sucede, cómo piensa espontáneamente nuestra cabeza, es decir, en qué dirección interpreta las cosas y a partir de ahí, de qué forma actuamos. Es forma de pensar, de interpretar las cosas que suceden a nuestro alrededor y a partir de ahí, qué conducta adoptamos. Cuando hablamos de personalidad en psiquiatría, hacemos referencia a este concepto. Cuando la forma de valorar, de interpretar las cosas o de actuar es muy alejada de lo que se lleva en la población, podemos llegar a hablar de un trastorno de personalidad si esa diferencia entre nuestra forma de pensar, de interpretar y de actuar es suficientemente diferenciada de la del resto de la población y llegando a darnos problemas de adaptación en la sociedad en la que vivimos. Vale. A partir de ahí, entro propiamente en qué es un trastorno de personalidad tipo obsesivo. Y voy a decir algunas ideas, algunos hechos claves para entender qué quiere decir esto de trastorno de personalidad anancástico o obsesivo. Lo primero de todo, el aspecto probablemente más característico que define mejor al trastorno de personalidad tipo obsesivo es la enorme necesidad de tener todo perfectamente controlado. Controlado en cuanto a que no haya sorpresas. No deseo propiamente demandar, sino deseo de evitar sustos innecesarios. Es decir, la idea es autocontrol total. Cuanto más orden haya, cuanto más rigidez, es decir, no cambios inesperados, mucho más tranquilo estará el individuo con un trastorno de personalidad tipo obsesivo. Tiene un gran miedo a que algo salga como no estaba pensado. Prefiere evitar al máximo, por tanto, la improvisación, prefiere condicionar todo a lo conocido, prefiere evitar, ante todo, sorpresas. Control llevado a un extremo. Otro aspecto que se deriva del anterior es preocupación enorme por los detalles, por las normas, por los horarios, por la organización. Nuevamente, no es que quiera mandar, es que si todo está muy bien organizado, si todo está medido al milímetro con todo detalle, va a ser menos probable que tengamos un resultado sorprendente, que es lo que más teme el individuo con un trastorno de personalidad tipo obsesivo. Otro aspecto a tener muy en cuenta. Casi siempre que una persona busca el control máximo de las cosas, llega casi siempre a la conclusión de que hay un aspecto clave en su vida, y es el aspecto laboral. Llega a la conclusión casi siempre de que hay que tener a tope controlado el ámbito laboral, hay que ser un muy buen trabajador, cumplir al máximo con la empresa, por ejemplo, o con el proyecto en el que esté embarcado. Nuevamente, la idea no es ser el mejor, la idea no es mandar, la idea es que no haya sorpresas y, por tanto, que el trabajo salga bien, por tanto, que la economía va bien y que, por tanto, un aspecto clave para el control, que es la autonomía económica, va a ser un aspecto clave de su vida. Autocontrol
por lo tanto, autonomía económica, por lo tanto, autoexigencia laboral. Ni en broma va a permitir que haya sorpresas en el trabajo, porque una sorpresa en el trabajo comportaría, por ejemplo, pérdida o facilitaría un aumento en el riesgo de la autonomía económica. Y la autonomía económica es clave para que haya una situación controlada en la vida del individuo. Cuidado, va a volcarse en el trabajo. No porque quiera ser el mejor, no quiere premios, no quiere salir en la televisión. No. Lo que quiere es que no haya sorpresas, por ejemplo, en el tema económico. Lamentablemente, cuando uno se focaliza en el trabajo, casi siempre otro aspecto que mucha gente considera clave en la vida, como es la vida social, como es la vida familiar, quedará en un segundo plano. La familia nunca dirá que es que mi esposa, mi esposo, o los padres no dirán que mi padre o mi madre, que es la que estamos haciendo referencia al trastorno de personalidad obsesivo, nos tiene abandonados económicamente. No. Lo que es posible que digan es que se olvida de que a lo mejor no todo es cumplir en el trabajo y traer el dinero a casa, sino que a lo mejor la afectividad también es un aspecto clave en un familiar. Eso es lo que la gente le echará en cara, que se ha volcado en el trabajo y que se ha olvidado de que a lo mejor la familia, en vez de necesitar tanta autonomía económica, lo que desearía es un poco más de afecto. Dentro de su rigidez, tendrá muy claro que lo primero es el trabajo, y cuando la familia le pida aspectos afectivos, ostras, le costará mucho entender a ese individuo, pero ¿qué me decís? Si estoy volcado en que tengáis todo lo que queréis económicamente hablando, y sin embargo no caerá en que a lo mejor otras cabezas, su mujer, si es el hombre, o el marido, si es la mujer la que tiene personalidad obsesiva, ostras, le recriminará un aspecto emocional, afectivo, que probablemente el paciente le costará entender y dirá qué injusto es, encima que estoy volcado en que tengáis todo, no os conformáis o no lo valoráis o me pedís más. Casi siempre la persona con un trastorno de personalidad tipo obsesivo, dentro de su esquema normativo, será muy terco en todo lo que sean temas éticos, temas morales o de valores. No estoy seguro de si es una característica innata o si justamente es una consecuencia de la necesidad de orden. Claro, si hay orden, si hay leyes, si se cumplen con las normas sociales, va a haber más sensación de control. Y por lo tanto, quizá no es que la personalidad obsesiva le encante las normas impuestas de los demás, la ética y tal, sino que a lo mejor es una forma indirecta de conseguir esa estabilidad, ese orden, ese evitar sorpresas a nivel social, a nivel familiar. Otro aspecto a destacar, insisto, es todo alrededor de lo mismo. Suelen ser personas muy obstinadas. Cuesta mucho que den su brazo a torcer. Probablemente no es que se crean los mejores. Probablemente la idea es que como han sido tan autoexigentes con ellos mismos, han comprobado que su forma de hacer las cosas, objetivamente hablando, no afectivamente, objetivamente hablando, les ha dado buenos resultados. Como necesitan evitar que haya sorpresas y su forma de hacer las cosas les ha dado un buen resultado, luchan a tope porque se hagan las cosas como por hacer él y que hagan los demás las cosas como él conoce, como él propone, porque eso le produce una enorme tranquilidad. Si va por su vía, por su camino, con su forma de hacer las cosas, está tranquilo, porque ya sabe que van a salir correctamente porque ya las ha probado. Si delega en otra opción que le ofrece otra persona, si no persiste en la obstinación por hacer las cosas como él conoce, se está arriesgando a algo nuevo, a algo que no conoce. Como eso le da mucho miedo, será muy insistente. Insisto, no es que crea que solo él puede hacer bien las cosas, es que está convencidísimo de que a él le salen de una forma correcta. A otro, no lo sé, será obstinado. Más o menos en la misma línea de la obstinación tenemos que será muy reacio, le costará bastante delegar en otros. Es decir, preferirá él hacer un trabajo durante 40 horas seguidas a repartirlo entre 4 personas y hacer 10 horas cada uno. ¿Por qué?
Porque si lo hace él, aunque sean 40 horas, aunque le sea muy duro, él sabe que él lo va a hacer, él sabe que él va a cumplir. Por lo tanto, él se queda tranquilo si él coge el trabajo, porque sabe que todo acabará saliendo de forma correcta. Si ha de dividir el trabajo en 4 partes y que cada individuo haga una parte, él no puede estar seguro de cómo lo van a hacer los demás. No es que diga que los demás no lo van a hacer bien, es que no sé cómo lo van a hacer. Esa incerteza respecto a si estará todo controlado al final y todo estará bien hecho, pues le produce tal incomodidad que incluso prefiere quedarse él con toda la carga de trabajo, por lo tanto no delegar en otras personas, sino quedárselo todo él. Insisto, no es que desconfíe del otro, es que confía mucho en él, y mejor que yo confío mucho en mí, que no en otros en los que desconozco si puedo confiar o no. Y un último aspecto que quería comentar es que casi seguro una persona con un trastorno de personalidad tipo obsesivo, vemos que es de no malgastar dinero. Será muy precavido con el dinero. Le podrán decir que es un agarrao, que es un tacaño. Probablemente no es así. Probablemente él tendrá un esquema muy claro de cuánto dinero tengo que tener en el banco por si en algún momento vienen problemas, que no haya sorpresas y que yo no me quede sin dinero. Es decir, el problema es que va a ser súper precavido. Pero si él ha decidido en su esquema que tiene que tener 6 euros en el banco y los tiene, a partir de ahí probablemente sí que va a utilizar el dinero restante. Pero si ha decidido que necesita 6, hasta que no tenga 6, no va a gastar dinero, no va a malgastar dinero. Malgastar en cuanto a que él va a opinar que lo clave es que siempre haya una bolsa por si me hiciera falta. Es decir, se le podrá decir, o la gente podrá pensar que es un tacaño, un agarrao. No, él lo que dirá es que no es que quiera almacenar y ser el más rico. No. Lo que quiero es no tener nunca sorpresas en el futuro. Quiero tener autonomía de todos los tipos, por ejemplo, de tipo económico. Este sería el resumen de que es un trastorno de personalidad tipo obsesivo. Yo diría que al final estos individuos, si se les juzga rápido, caen muy mal, porque son personas de ideas bastante claras, o como mínimo con dificultad para acceder si no lo tienen claro, en general bastante rectos en cuanto a normas, dificultad para tolerar cambios, dificultad para, si no comparto un criterio, ceder, y todo eso al final puede comportar que el individuo esté muy serio al hablar, que sea un poco seco, que sea muy dirigido a conseguir objetivos determinados. Y eso muchas veces en esta sociedad, hombre, que es bastante más flexible, pues puede ocasionar tensiones y tener la impresión de que esta persona es chula o que solo piensa en él, etcétera, cuando lo que está pensando es que no haya sorpresas. Muy bien, quien necesite más información sobre este tema o cualquier otro tema del ámbito de la psiquiatría puede consultar la página web www.informacionpsiquiatria.com. Muchas gracias.